Buenos días, amados hermanos y hermanas, sea Dios bendiciendo sus vidas, sea Dios bendiciendo sus hogares. Estamos esta mañana para dar continuidad al estudio de la escuela dominical bajo el tema Soy realmente cristiano, y voy a invitarle en esta mañana que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Capítulo 4, versos del 7 al 13. Primera de Juan 4, del 7 al 13. Dice la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Damos gloria al Señor por su palabra, y voy a invitarle a que oremos, ¿verdad? Y en el lugar donde nos encontramos, demos gracias al Señor y pongamos en las manos de Dios este estudio. Padre amado, Señor bendito, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre, Señor, la tenemos para con nosotros, nos habla, nos exhorta, nos anima, y te rogamos, Señor, en esta mañana que seas tú, Señor, dándonos, Señor, siempre ese conocimiento tuyo a través de tu palabra. Te pedimos siempre que perdones nuestros pecados, Señor. Tú que nos conoces bien, tú que lo conoces todo, Señor. Tú que sabes cómo andamos, cómo vivimos, Señor. Sabemos que nada escapa delante de ti. Te pedimos que nos libres, Señor, que nos limpies de pecado y que nos limpies de todo lo que está mal en nuestras vidas, Señor. Todo lo que corta nuestra comunión contigo. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo siempre guiándonos a tu verdad, y que podamos, Señor, recibirla, aprenderla, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Bendícenos, pues, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Entonces decíamos, hermanos, que vamos a seguir estudiando el tema Soy realmente cristiano, que es el tema general, pero hoy vamos a estudiar específicamente el tema No eres cristiano si no amas a tu prójimo. Y vamos a empezar recordando un poco la clase anterior. La clase anterior estaba bajo el tema No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Y teníamos como texto clave Mateo 10:22. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y nos hacíamos una pregunta muy importante: ¿qué significa perseverar hasta el fin? Bueno, yo les explicaba que este texto tiene una aplicación al periodo de la tribulación, o el periodo de la gran tribulación, que conocemos, verdad, escatológicamente, pero que sí podemos aplicarlo a la vida de la iglesia, aunque no sea el contexto, verdad, en que se aplica, pero podemos aplicarlo a la vida de la iglesia, y entonces perseverar hasta el fin tendría, verdad, en nuestra vida dos significados. Uno es hasta el final de nuestra vida, o sea, hasta que lleguemos al último día que Dios nos tiene preparado sobre esta tierra. Y la otra aplicación sería perseverar hasta el fin, hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia a arrebatarla. Entonces estamos hablando especialmente de una perseverancia espiritual. Y tal perseverancia espiritual, decíamos, que es una suma de dos aspectos, dos asuntos muy importantes. Uno es la dependencia de Dios en todo, es decir, nosotros ser dependientes de Dios. Y lo otro es el esfuerzo personal, es decir, por un lado, lo que Dios hace en nuestra vida porque nosotros estamos viviendo en Cristo, porque estamos perseverando en Él, y lo otro, la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, que tenemos que hacer. Ahora, recordando siempre el tema, decíamos, no eres cristiano si no perseveras hasta el fin. La realidad, ¿verdad?, que tenemos acerca de la falta de perseverancia. ¿Por qué existe la falta de perseverancia en muchas personas que llegan a la iglesia, que se supone que hacen una decisión por Cristo, que levantan la mano,
y desaparecen, ¿verdad?, de la iglesia o se van al mundo. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Primera de Juan 2:19 nos enseñaba este texto un aspecto muy importante. Dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y amados hermanos y hermanas, hay un asunto muy importante aquí. Y es que el que es verdaderamente salvo no se aparta de Cristo. Y nadie puede pensar que es salvo y seguir pecando o seguir en el mundo. Una hermana me hacía una pregunta muy importante. Me decía, ¿y qué pasa con los cristianos que se van muchas veces al mundo? Hablando de cristianos entre comillas, o sea, estaban en la iglesia y se fueron al mundo y están un buen tiempo ahí, después regresan a la iglesia, se arrepienten y bueno, siguen su vida cristiana. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Muchas veces podemos pensar que la persona que se fue, ¿verdad?, al mundo, como dice este texto, no pertenecía a nosotros, así realmente no era un cristiano genuino. Pero también puede ser que algún cristiano verdaderamente recibió a Cristo, pero se quedó siendo un cristiano carnal, ¿verdad? No creció espiritualmente y entonces las atracciones del mundo lo arrastraron, pero realmente hizo una decisión por Cristo. Entonces le va a pasar la del hijo pródigo. En algún momento va a recapacitar, va a volver en sí y va a volver a la iglesia, va a pedir perdón a Dios y va a seguir adelante. Ahora, puede ser que alguien que no es verdaderamente cristiano se fue al mundo también y estuvo en la iglesia y se fue al mundo. Puede ser que haya regresado a la iglesia y se haya convertido de verdad. Ahora, son solamente cosas que podemos conjeturar, no podemos, digamos, asegurarlo. Pero algo sí que es importante, que el verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin. Así que nadie puede pensar que es salvo y seguir pecando deliberadamente, ¿verdad?, o seguir en el mundo. No se puede aplicar a la filosofía, ¿verdad?, o a esta falsa secta que está promoviéndose por ahí, salvo siempre salvo. Como ya soy salvo, porque ya recibí a Cristo, ahora me dedico a pecar, y como ya soy salvo, no importa porque ya soy salvo. No es así. El que es cristiano se aparta del pecado y empieza a vivir una vida diferente, ¿verdad?, a la que el mundo promueve. Ese es un pequeño resumen, ¿verdad?, del tema pasado, porque el tema fue bastante amplio. Hoy vamos a seguir estudiando, dijimos bajo el tema, no eres cristiano si no amas a tu prójimo. Oiga bien, no eres cristiano si no amas a tu prójimo. El texto nuestro está en 1 Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados hermanos y hermanas, uno de los cambios más importantes que siempre acompaña el verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, y a la fe, digamos, a la fe en Cristo, el hecho de haber nacido de nuevo en Cristo, el hecho de ser un cristiano genuino, una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia que es el crecimiento en amor genuino por las demás personas, no solo por los hermanos en la iglesia, sino también por todas las personas que nos rodean. La cuestión es bastante simple. No eres cristiano si no amas a la gente. Oiga bien, no podemos decir que somos cristianos si no amamos a la gente. Realmente es una declaración bastante fuerte, bastante dura, ya que exige que examinemos nuestros corazones y que examinemos nuestra vida con honestidad. ¿Realmente practicamos un amor genuino hacia las demás personas? Tenemos que pensar de esa manera, porque mire, es fácil decir yo amo a mi mamá, es fácil decir yo amo a mi hermano, es fácil decir yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, o la esposa decir yo amo a mi esposo. Es fácil decirlo, pero a veces se vuelve tan fácil que lo decimos del diente al labio, como decimos de los dientes hacia afuera, no desde el corazón. Entonces, muchas veces tenemos que examinarnos con honestidad qué tanta verdad hay en eso. Y para verdaderamente encontrar que estamos haciéndolo como Dios quiere, tenemos que encontrar que ese amor viene del corazón y que nos mueve a hacer cosas que a Dios le agradan. Entonces, los cristianos, amados hermanos, nos vamos a diferenciar por tres tipos específicos de amor. Oiga bien, tres tipos específicos de amor que se van a manifestar en nuestras vidas. Primero, y muy importante, el amor por otros creyentes, por otros cristianos, es decir,
puedo mostrar amor hacia mi hermano en Cristo, con el que me congrego, con el que me relaciono en la iglesia, con el que comparto, ¿verdad?, algo importante que es el Espíritu Santo de Dios en mi vida, con el que comparto el hecho de ser cristiano, con el que comparto, ¿verdad?, una vida cristiana. Entonces hay varios textos que nos respaldan este punto. Por ejemplo, Juan 13, versos 34 a 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, está hablando el Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Se da cuenta de la condición que el Señor pone al darnos este mandamiento a los creyentes, que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Luego Hebreos 13:1 dice: permanezcan en el amor fraternal, que es el amor entre amigos, ¿verdad? Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y encontramos también en Hebreos 13:17, ¿verdad? Hebreos 13:3 dice: acordado de los presos, ¿verdad? Lo leímos. Y el 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, la primera parte, el amor entre nosotros, el amor entre los cristianos, entre los hermanos en Cristo, ¿verdad? Ese amor fraternal que debe haber entre nosotros, ese cuidado que debemos de tener también, ¿verdad?, aún por aquellas personas que a veces están en una situación difícil, ¿verdad?, en las cárceles. Y luego estamos hablando del amor por los necesitados. Primera de Juan 3:17, ¿verdad? Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Buena pregunta, ¿verdad? Tremenda pregunta. Santiago capítulo 2, versos 15 a 17 dice Santiago: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y eso nos pasa muchas veces. Hay alguien que nos dice que tiene una necesidad, nosotros decimos: vamos a orar por esa necesidad, pero no nos movemos a misericordia. El moverse a misericordia significa que vamos a tratar de hacer algo. Tal vez no le vamos a resolver el problema por completo, pero algo hacemos por aquella persona para que su necesidad sea, ¿verdad?, un poco, digamos, sufragada. Ahora, Pablo, hablando a Timoteo, en 1 Timoteo 5:3 dice: honren a las viudas, que en verdad lo son. A veces también es algo que olvidamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo enseña, inspirado por Dios, a honrar a las viudas que son necesitadas. Y también encontramos, ¿verdad?, en Hechos 9, verso 36, a una mujer que se habla poco de ella en la Biblia muchas veces, no se menciona, pero que tiene una característica muy importante. Dice: había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Se da cuenta, era una persona que era ayudadora, que era una persona que practicaba las buenas obras y la limosna a las personas. Miren que la palabra de Dios dice limosna. Y yo quiero hacer un paréntesis rápidamente en esto. En la iglesia hablamos de dar el diezmo al Señor, que es algo que es del corazón de cada hombre, que es una medida nada más, ¿verdad?, porque el diezmo sería el mínimo para darle al Señor. Hablamos también de las ofrendas. Entonces, esos dos elementos son diferentes a las limosnas. Las limosnas las voy a dar, y la ayuda que voy a dar, las voy a dar de lo que Dios me dio a mí, de lo que yo tengo. Es decir, no voy a dejar de dar lo que doy en la iglesia para dársela a una persona, sino que doy lo que me corresponde como creyente dar en la iglesia, y a las personas que yo le quiero ayudar le doy de lo que me queda a mí. Entonces esta mujer dice que era muy buena haciendo buena obra y dando limosna. Ahora también tenemos el texto de Hechos 9,
Bueno, Hechos 9:36 ya lo leímos. Hechos 10:4. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han sido subidas para memoria delante de Dios. Así que lo que damos nosotros a la persona, las ayudas que nosotros les prestamos a alguien, ese término que la Biblia usa como limosna, eso Dios lo ve con agrado, porque el texto dice que suben a la memoria de Dios. Por lo tanto, necesitamos ayudar a los necesitados. Y también, ¿verdad? Estamos hablando el tercer tipo de amor, el amor por nuestros enemigos. Y ese es el más difícil. Aunque a veces se nos hace difícil amar a nuestros hermanos. Bueno, es difícil a veces porque las relaciones no son muy buenas, no perdonamos, andamos cargando amargura, andamos cargando problemas, nos cuesta amarnos unos a los otros, pero si somos creyentes fácilmente vamos a poder lograrlo. Amar a los necesitados, ayudar a los necesitados puede ser fácil para alguien dar algo, pero el tercer amor, que dice el amor por nuestros enemigos, puede ser el que más nos cueste. El Señor Jesús, hablando allí en el Sermón del Monte, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, prestarle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que, amados hermanos, tres tipos de amores que los cristianos debemos practicar: el amor por otros creyentes, por otros cristianos, el amor por los necesitados y el amor por nuestros enemigos, que aunque no es fácil, es un mandato de Dios. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y a los que nos persiguen, hacer bien a los que nos hacen el mal. Dios nos manda en eso, y estas características presentes en la vida de un hombre y una mujer le dan una carta de presentación de que es una persona cristiana verdaderamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el amor de Dios? Volvamos al texto inicial, 1 de Juan, capítulo 4, 7 y 8. Dice el texto: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tiene que ver todo esto con el amor de Dios? Nosotros tenemos que amarnos y tenemos que practicar estos tres tipos de amor que mencionamos antes, porque todo proviene del amor de Dios, que es el más grande amor, ¿verdad?, que podamos encontrar nosotros sobre la tierra. Bueno, cuando hablamos del amor de Dios, ¿verdad?, hablamos del amor ágape. Cuando se habla del amor entre hermanos, hablamos del amor filial, ¿verdad?, entre amigos también, y se habla del amor entre parejas como amor eros. Pero el gran amor que podemos decir que es universal sobre cualquier tipo de amor, es el amor ágape, el amor de Dios. Y entonces todo aquel que practique el amor como Dios quiere es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no practica el amor como Dios nos manda, al menos dimos 3 ejemplos ya, entonces dice el texto, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tiene que ver entonces esto con el amor de Dios? Bueno, vamos a ver 3 aspectos que tienen que ver con el amor de Dios. Mire, primero, y está relacionado con los 3 primeros aspectos. Decíamos en el primer aspecto del amor que debe estar presente en los cristianos, es que amar a otros cristianos. Ahora ve aquí lo que Dios hace. Dios ama a su pueblo. O sea, Dios ama a todos nuestros hermanos, nos ama a nosotros. Y por lo tanto nosotros
tenemos que amar a nuestros hermanos, practicar el amor con ellos porque Dios los ama. Vamos a ver algunos textos al respecto, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó en la salvación, ¿verdad? Enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe que Dios nos salvó por amor? Dios nos ama entonces a cada uno de los que hemos sido salvos. Ahora dice Pablo a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces, amados hermanos, tenemos ahí varios textos que nos dicen cómo Dios nos ha amado a nosotros. Y ese amor se mostró al enviar a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por nosotros, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todos los que creyéramos en Él fuéramos salvos. Y usted y yo hemos sido salvos por haber creído en Jesucristo. Entonces el amor de Dios se hace manifiesto. Él ama a su pueblo, a los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Lo segundo, la primera parte, el segundo amor que debíamos de practicar, el amor por los necesitados. Ahora, en este asunto, vemos ahora que Dios ama a los necesitados. Vamos a ver algunos textos. Deuteronomio capítulo 10, versos 17 y 19 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Se da cuenta cómo es nuestro Dios grande, temible, poderoso, pero también dice que ama al huérfano, que ama a la viuda, que ama al extranjero. Entonces Dios ama al necesitado. Santiago capítulo 2, verso 5 dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y poderosos del reino que ha prometido a los que le aman. Oiga bien, una pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, Dios ha elegido a los pobres, dice, para que también sean ricos en su reino. Entonces Dios ayuda, ama al necesitado. Lucas capítulo 6, verso 20 y 21 dice, y alzó los ojos hacia sus discípulos y decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y hermanos, Dios ama al necesitado. Es el tema, ¿verdad?, de la bienaventuranza del Evangelio. Y encontramos también en Mateo capítulo 5, versículo 45 al 48. Dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que este es un llamado, nuevamente, ¿verdad?, a amar a los necesitados. Y en Lucas capítulo 6, decíamos 20 y 21, fue el último que leímos, me pasé a otro texto. Entonces Dios ama a su pueblo, Dios ama a los necesitados. En el primer punto decíamos, Dios nos manda a amar a nuestro enemigo, y quiero ver lo que usted en este punto, Dios ama también a sus enemigos. Oiga bien, Dios ama a sus enemigos. Entonces estábamos leyendo Mateo 5, versos 45 al 48, el llamado del Señor Jesucristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre, mire, malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Lucas capítulo 23, versos 33-34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Encontramos al Señor Jesús ahí perdonando a los que lo habían crucificado, a los que lo habían maltratado, a los que lo habían escupido en la cara, a los que lo habían flagelado, a los que lo habían herido. Y eso es lo que el Señor espera, que también nosotros amemos a nuestro enemigo, porque Él ama y ha mostrado que amó a sus enemigos también. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, capítulo 5, versos 8 al 9, 8 y 10, perdón, 8 al 10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que nosotros éramos enemigos de Dios, por el pecado estábamos alejados de Dios, condenados a la muerte. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Así que es un buen paralelo entender los tres tipos de amor que nosotros los cristianos tenemos que practicar, porque Dios practica también ese amor, ¿verdad? Al igual que Él espera que nosotros lo hagamos. Y hermanos, a manera, digamos, de resumen, si hemos nacido de nuevo, usted y yo, si somos creyentes, si somos salvos ya, si somos cristianos, entonces podemos hacer estas 7 cosas que he sacado de estos textos que hemos leído. Primero, tenemos un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Es el mandamiento del Señor. Segundo, el Señor nos manda a permanecer en su amor. Si nosotros estamos viviendo en su amor, nos va a ser fácil practicar estos 3 tipos de amores que Dios practica y que quiere que nosotros amemos. Tercero, atender a los que tienen mayor necesidad que nosotros, abundando en buenas obras y en limosna también. Es decir, practicando la dádiva. Obedecer a nuestros líderes espirituales, eso es una forma de amar, ¿verdad?, a nuestros líderes espirituales, a los pastores, a los que están en eminencia. 5. Mantener un ferviente amor hacia los otros, que es bien difícil, ¿verdad? A veces es complicado mantener ese amor ferviente hacia los demás. Dice Pablo que el amor, ¿verdad?, va a cubrir multitud de pecados. Ahí está el texto. Ese texto, ¿verdad?, lo encontramos allí en el estudio que teníamos. Más bien es Pedro, primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces mantener ese amor ferviente hacia los otros, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia nuestra familia, las personas con quien nos relacionamos, con que vivimos, hacia nuestros vecinos, con toda la gente que podamos, porque eso muestra que somos cristianos. Amar a nuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando nada de ellos, pero practicando, ¿verdad?, el amor. Aunque esas personas hablen mal de nosotros, aunque esas personas nos hagan daño, Dios nos manda a amarlos. Y lo último es ser misericordiosos, como también lo es nuestro Padre Celestial, misericordioso, que hace salir la luz del sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, que nos da el pan cada día a todos. Y a manera de conclusión, amados hermanos y hermanas, una buena pregunta es: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Dios en su vida? ¿En qué medida está? ¿Cómo estamos viviendo en el amor de Dios? Si amamos, decíamos en enseñanzas pasadas, si amamos el pecado, entonces Satanás es nuestro padre. Si amamos la justicia, entonces Dios debe ser nuestro Padre. Ahora, de igual manera, nuestra forma de amar, ¿verdad?, muestra a quién pertenecemos. Si solo amamos a los que nos aman, entonces no somos seguidores de Cristo. Jesús perdonó a sus verdugos, Jesús perdonó a los que le crucificaron, Jesús perdonó siempre
a aquellos que le hicieron daño. Si Dios mismo muestra un amor así tan grande, ¿verdad? Un amor tan costoso, entonces lo mismo espera el Señor que hagan sus seguidores. Por lo tanto, podemos entonces amar aún a nuestros enemigos y no solamente a los que nos aman. Y recordar también que Dios es amor. La definición de amor es Dios, y lo mismo sucede con todos los nacidos de Dios. Tenemos que practicar el amor. Y quiero terminar con esta reflexión importante, sobre todo para la vida del matrimonio y la vida del hogar. Estamos, ¿verdad?, siempre pensando en el amor. Yo acabo de decir la definición de amor, los tipos de amor de acuerdo a la Biblia. Decíamos que hay amor ágape, amor filial y amor eros. Y bueno, hay gente, y todavía lo he oído de cristianos, que decimos que el amor es un sentimiento. Cuando yo oigo eso, yo corrijo inmediatamente y le digo, no, está equivocado, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y bíblicamente el amor es Dios, Dios es amor. Por lo tanto, cuando yo digo que el amor es una decisión, es la decisión que cada hombre y mujer toma por practicar el amor de Dios. Y entonces, como dije antes, el amor de Dios está como un paraguas o como un universo, hablando matemáticamente. Y dentro de ese amor caben todos los amores que podamos tener nosotros y practicar en nuestra vida cotidiana. De tal manera que una mujer puede amar a su esposo porque ama a Dios. Un hombre puede amar a su esposo porque ama a Dios. Un hijo puede amar a sus padres porque ama a Dios. Los padres pueden amar a sus hijos porque aman a Dios. Y ahí podemos ir también al amor filial. Mis amigos, mis hermanos, yo los puedo amar porque amo a Dios. Allí puedo ir a todo tipo de amor, ¿verdad? Ya hablamos del amor entre esposos, que sería el amor eros. Se puede realizar y puedo estar bien con mi esposa y con mi esposo. Estar bien en mis relaciones, ¿verdad? Aún sexuales con ella. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y no tengo que andar buscando otra mujer o otro varón porque amo a Dios. Estoy conforme con el amor de Dios en mi vida y puedo amar a mi familia, puedo amar a mi esposa, la esposa puede amar al esposo. Y así se practica todos los días. Puedo amar a mi vecino, que tal vez no es un buen vecino o una buena vecina, porque amo a Dios. Pero todo es una decisión, la decisión de amar a Dios, seguir a Dios y vivir en ese amor de Dios. Que Dios nos bendiga con su palabra, amados hermanos, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Amados, recuerde el texto, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. De tal manera que ahora que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, que somos cristianos, debemos buscar cómo practicar el amor de Dios. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Padre amado, Señor bendito que estás en gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Siempre te pedimos, Señor, que nos bendigas con ella, que la apliques a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos enseñes más y más cada día, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, en esta vida cristiana que llevamos, hasta aquel día, Señor, que tú nos llames a tu presencia, o aquel día, Señor, que vengas por tu iglesia. Te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos aprendido hoy, Señor, nos sirva, nos ayude, Señor, a practicar más tu amor en nuestras vidas, Señor. Que podamos tenerlo presente en cada cosa que hagamos y sobre todo, Señor, que tu amor sea manifiesto a través de cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, oramos, Señor, con acciones de gracia. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, será en el próximo estudio de Escuela Dominical y le acordamos que hoy a las 4 de la tarde tenemos el culto en la cancha del colegio, ¿verdad? Siempre tomando las medidas de seguridad. Hasta pronto.